libros salen de algún sitio, ¿verdad? Salen de la imaginación de los escritores, pero salen por algo. A mí una cosa que siempre me ha gustado cuando leo un libro, y sobre todo un libro que me gusta, es saber quién lo escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, si lo que se cuenta es real o imaginario, y todas estas cosas. Bueno, de mí os puedo decir, y esto tiene que ver con el libro, que cuando yo era pequeño, habréis visto que este libro está dividido en capítulos muy cortitos, ¿verdad? Y seguramente habréis notado también, porque tenéis pinta de ser chicos listos, que el libro está escrito de una forma especial, porque además de los capítulos cortos, el final de cada capítulo coincide con el principio del siguiente, ¿verdad? Y habréis visto que el principio de cada capítulo está escrito como con letras mayúsculas, ¿verdad? Cuando uno está escribiendo un libro, lo escribe como a uno le gusta. Y yo escribí este libro, pensando en los cuentos que cuando yo era muy pequeño me contaba mi abuelo. Para que os imaginéis, bueno, mi abuelo era un señor, un abuelito, claro, que vivía en el campo, él era agricultor, y yo iba de vacaciones al pueblo de mis abuelos. Cuando yo iba de vacaciones al pueblo de mis abuelos, yo vivía entonces en Madrid, claro, el pueblo de los abuelos, a lo mejor alguno de vosotros va al pueblo de los abuelos, el pueblo de los abuelos es estupendo, ¿verdad? Porque ahí hay tiempo libre, uno está en vacaciones, hay animales, hay un montón de sitios donde jugar y todo eso. Pero a mí lo que más me gustaba cuando yo era pequeño es que cuando iba al pueblo de mis abuelos, mi abuelo me llevaba de la mano y me contaba cosas. Cuando era por la tarde, terminaba de trabajar, yo llamaba a mi abuelo me decía, un momentito, queda abajo. Como yo era el nieto mayor, ya sabéis que ser nieto mayor es ser un poco enchufado, ¿verdad? Entonces, él me cogía de la mano y me llevaba por ahí y me contaba cosas. Y mientras me contaba cosas y cuentos y todo eso, él pues me enseñaba a seguir a las lagartijas, me enseñaba a los escarabajos, me enseñaba hormigas, recogíamos flores, etcétera, etcétera. Y mientras hacíamos todo esto, mi abuelo me contaba cuentos. Y recordando cómo mi abuelo me contaba los cuentos, yo escribí este libro. Fijaos que este libro es un libro para leer, pero también es un libro para contar. Porque si os fijáis, os podéis imaginar a mi abuelo contando historias. Es como si, por ejemplo, imaginaos que ella fuera mi nieta. ¿No te importa ser mi nieta o una nieta? Bueno, ¿te llamas? Algo. Me acabo de echar una nieta que se llama. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, pues imaginaos que mi abuelo me contara historias. Yo le decía a mi abuelo, abuelo, ¿me cuentas un cuento? No, al revés. Sí, te voy a contar un cuento. Recordad cómo empieza este libro. La historia que te voy a contar sucedió hace muchos años, tantos que mi abuela era entonces una niña y a mí me faltaba mucho para todo. Fijaos que este cuento que vosotros habéis leído es un libro para leer, pero también para contar, ¿verdad? Si vosotros cogierais este libro, podríais contárselo a alguien, ¿verdad? Entonces, recordando eso, como mi abuelo me contaba los cuentos, yo escribí este libro. ¿Vale? Luego, como eres mi nieta, luego te voy a sacar, ¿vale? No te importa, ¿verdad? O sea, que Alba te llamas. Muy bien. No eres muy Alba, tú. ¿Sabes lo que significa Alba? Muy bien. ¿Sabes qué significa blanca también? Blanca. No, es que Alba significa también blanca. En latín. Muy bien, en latín. Chicalista, Bueno, muy bien, Alba. Estupendo. Bueno, por lo que os decía, yo escribí este cuento como mi abuelo me contaba los cuentos. Luego haremos otro ejemplo con Alba para que veáis cómo mi abuelo me contaba los cuentos. Y habréis visto, además, que este cuento está situado en el norte, ¿verdad? Se llama Los Zorros del Norte. Y este cuento, no lo voy a contar, porque lo habéis leído, va de una niña que vive en un bosque, vive con su familia, con su papá, con su mamá, con su hermano, y un día paseando por el bosque y haciendo las cosas que a ella le gustan por el bosque, se encuentra con unos zorritos.
¿verdad? Ya conocen esto. Bueno, yo escribí este libro porque hace unos años, a mí me gusta mucho viajar, y hace unos años fui de viaje al norte, precisamente. Fui con unos amigos al norte. Os cuento esto para que os fijéis a veces cómo salen los libros, cómo salen los cuentos. Entonces, en el norte, que yo estuve visitando, es un sitio donde estaba muy al norte, no había ninguna ciudad grande, había casitas sueltas y era verano, pero había bastante nieve en verano. O sea que en invierno, imaginamos, en invierno es imposible. Entonces, una de las cosas, porque allí como no había pueblos, ni cines, ni nada, pues una de las cosas que hacíamos era salir a pasear. Estábamos en una casa, que era como un hotel, y salíamos por la mañana a pasear. Entonces, preparábamos la mochila con unos bocadillos, salíamos a pasear y conocíamos los alrededores, ¿verdad? A mí me gusta mucho viajar, caminar y todas estas cosas. Y un día, pues salimos de casa, estuvimos caminando durante mucho tiempo por un sitio que era bastante llano y donde había bastante nieve y muy poquitas plantas. Y entonces, pues se nos hizo la hora de comer, paramos en un sitio donde había por ahí unas piedras, sacamos las mochilas y yo me di cuenta de que a cierta distancia, como a medio kilómetro así, había un bosque. Por allí no había bosques, pero en ese sitio había un bosquecito que se veía así a lo lejos, chiquitito. Como a mí me gusta mucho hacer fotos, dije, bueno, me voy a acercar al bosque mientras se prepara la comida. Entonces fui con la cámara de fotos, enamorada y tal, fui al bosque, me quedé en la entrada del bosque, porque me dio un poco de miedo pasar, y estuve haciendo fotos al bosque. Era un bosque pequeñito, pero de árboles muy altos que estaban cubiertos de nieve, como se ve en las ilustraciones del libro. Entonces, como ya estaba un poco cansado, me senté en una piedra que había por allí, unas piedras, viendo el bosque y haciendo fotos, como él, ¿verdad? Y entonces, cuando estaba allí sentado, me di cuenta de que en ese bosque había un silencio impresionante. Claro, uno va a un sitio que está muy lejos de la ciudad, donde no hay coches, no hay aviones, no hay gente, y había un silencio que a mí me sorprendió. Eso de que a veces te quedas escuchando. Vamos. Cuando uno se queda escuchando siempre oye algo. Incluso cuando uno está por la noche en casa y es de noche y está a punto de dormirse y se queda quieto, uno siempre escucha algún ruido. Entonces, cuando yo estaba allí, delante de ese bosque, al principio no hay nada, pero me quedé muy parado, sin hacer ningún ruido, y empecé a notar cómo del bosque venían sonidos. Sonidos muy débiles. Y se oía, por ejemplo, la nieve caer, se oía así muy suave, así, muy suave. Pues se oía un poquito de viento, empecé a oír algún pájaro, y entonces yo dije, qué curioso, esto es como si el bosque me hablara, ¿verdad? Como si el bosque se hubiera dado cuenta de que yo estoy aquí y me hablara con palabras de bosque. Y entonces me levanté de la piedra, me acerqué al bosque, en la entrada, me quedé quieto y allí debajo de los árboles me di cuenta de los sonidos que había en el bosque. Y entonces yo dije, este es un sitio estupendo para escribir esto. Y entonces hice algunas fotos más, volví donde estaban mis amigos, terminé el viaje y cuando estaba en mi casa viendo las fotos, dije, aquí voy a imaginar una historia. Y entonces pensé en el bosque, pensé en esos sonidos que había en el bosque y me imaginé, si una niña, por ejemplo, viviera en este bosque, que está lejos de la ciudad, si esta niña viviera en este bosque con su papá, su mamá, un hermano, una cosa que seguramente le gustaría es pasear por el bosque, ¿verdad? Esta niña no va a la escuela y pasea por el bosque. Y así fue, como poco a poco empecé a pensar en el personaje de Catherine, ¿verdad? En un bosque suele haber animales y yo dije, bueno, pues esta niña se va a encontrar con unos animales.
Y de ahí salió la historia de los Zorros del Norte. Fijaos que un libro puede salir, por ejemplo, de un viaje. En este caso, este libro salió de un viaje. Otros libros salen de cuentos. Otros libros salen de personas que uno conoce. O sea, que los libros salen así. Yo os invito a que escribáis cuentos. Vosotros podríais escribir cuentos a partir de sitios que visitáis, de alguna historia que os cuente vuestra abuela o vuestro abuelo. Y si uno empieza a pensar, salen cuentos. Y yo escribí esta historia a partir de ese viaje que hice por el bosque y recordando cómo mi abuelo me contaba los cuentos. Cómo os imagináis esta escena, ¿verdad? En la que yo voy paseando con Alma y le voy contando. ¿Vale? Bueno, pues aquí termino la presentación. Vamos a ver ahora las preguntas esas retorcidas que hay, ¿verdad? Y a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, pues empezamos. ¿Tú ibas a levantar la mano? Sí. Venga, empezamos. ¿Te llamas? Laura. ¿Cuál es tu historia favorita de las que te contaba? Bueno, es que mi abuelo me contaba muchas historias. Algunos eran cuentos. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez, baja la mano, no os preocupéis, que voy a el cuento de Caperucita Roja me lo contó mi abuelo. Yo recuerdo que ese cuento que todos conocemos, ¿verdad? El cuento de Caperucita Roja me lo contó mi abuelo. Y de hecho este libro tiene que ver con el cuento de Caperucita Roja. Luego veremos por qué. Este cuento tiene que ver con el cuento de Caperucita Roja. Y luego otro cuento que me contaba mi abuelo, que a mí me gustaba mucho, era El soldadito de plomo, que todos conocéis también. Y luego mi abuelo me contaba otros cuentos, otras cosas, que yo creo que no eran cuentos, ¿no? Yo no me acuerdo del todo, ¿verdad? Pero mi abuelo me contaba muchas cosas que le pasaron a él, cosas de la gente, de los animales, pero recuerdo esos dos cuentos, Caperucita Roja y El soldadito de plomo, los dos. ¿Te llamas? ¿Cómo? Iza. Bien, de acuerdo, bien. Si por algún casual dejas de escribir, ¿a dónde te irías a trabajar? Esa es de las preguntas enrevesadas, ¿no? Bueno, si alguna vez dejara de escribir, yo durante mucho tiempo, antes de escribir, porque a mí, cuando yo tenía vuestros años, a mí no me gustaba escribir. Y más adelante tampoco. Yo tuve que hacerme muy mayor y el primer cuento que yo escribí ya era muy mayor, ya tenía 44 años. Entonces, durante mucho tiempo yo he trabajado dando clases a chicos de matemáticas. Ya lo sabéis, ¿verdad? Entonces, trabajaba pues cerca de donde vivo ahora. Si yo dejara de escribir, seguramente trabajaría cerca de donde vivo, pero también me gustaría ir a trabajar donde ocurre esta historia, en el norte. No me importaría estar ahí una temporada, ¿verdad? A mí también me gusta mucho viajar por muchos sitios y me gustaría trabajar en algunos de esos sitios. Complicado. ¿Te llamas? Jaina. Bueno, el primer libro que escribí es un libro para mayores. Lo primero que yo escribí no fue un libro, Lo primero que yo escribí fueron cuentos para mayores, pero eran cuentos para mayores. Y el primer libro que escribí es un libro que se llama Los poemas de la arena. Es una novela para mayores que ocurre en el desierto. Fijaos que este libro ocurre allí cerca del polo, y este libro ocurre en el desierto. Desierto donde hacía muchísimo calor, en Irak, un sitio muy distinto de este. Ese fue el primero. ¿Te llamas? Carolina. ¿Cuál fue el libro que creo que salió en qué? Madre mía.
Un libro se tarda mucho tiempo en escribir. Entonces, cuando uno escribe un libro es porque le gusta escribir ese libro y cree que lo está escribiendo bien. Pero yo tengo algún libro que ya no me gusta y lo he dejado a medias porque no me estaba saliendo bien, ¿sabes? Entonces, si un libro no me sale bien o no me gusta, no lo publico, lo dejo ahí guardado. Y a lo mejor un día se me ocurre cogerlo, volver a escribirlo otra vez desde el principio y entonces, si me sale bien, lo publico. Pero yo no tengo ningún libro que a mí no me guste. Sobre todo los libros que publico es porque me gustan. Y los termino cuando me gustan. ¿Sabes? No, tú no vas a preguntar porque tú tienes preguntas enrevesadas. Sí. ¿Tú tienes preguntas enrevesadas? Bueno, vamos a ver. Me gustaría ir al interior de la selva del Amazonas. Yo conozco un poquito del Amazonas. Un poquito. Pero casi fuera de la selva. Y me gustaría estar dentro de la selva. Pero eso es un viaje muy complicado. Pero ese es un sitio que me gustaría visitar. Veo que tenéis imaginación. Lucía. ¿De dónde se te ocurrieron los nombres de la historia de Jesús? Curiosa pregunta. Mira, esto... Claro, cuando yo pensé en esta historia, que está situada en el norte, yo dije, los nombres de los protagonistas tienen que ser del norte. Claro, o sea, la niña no se podía llamar María Eugenia, porque no vea, ¿verdad? Tenía que ser un nombre del norte. Como os decía, cuando yo estaba escribiendo este libro, yo me acordaba de los cuentos que me contaba mi abuelo, ¿verdad? Y os decía, uno de los cuentos que me contaba mi abuelo era Caperucita Roja. En el cuento de Caperucita Roja ocurren cosas muy curiosas. Por ejemplo, no se sabe cómo se llama Caperucita Roja. En el cuento de Caperucita Roja nadie sabe cómo se llama Caperucita Roja. La llaman Caperucita Roja, ¿verdad? Pero no se sabe cómo se llama Caperucita Roja. Entonces yo dije, a ver, esta es una historia que transcurre en el bosque, como en el cuento de Caperucita. La protagonista es una niña, como en el cuento de Caperucita. En el cuento de Caperucita no se sabe cómo se llama la niña, pero yo quiero que mi niña se llame de alguna manera. Y yo dije, voy a jugar con el nombre de Caperucita para llamar a la niña Capri, que empieza de la misma manera que Caperucita. ¿De acuerdo? Entonces, buscando, yo dije, yo estuve pensando dos nombres, que eran Capri y Catalin, ¿verdad? Que son dos nombres de nombre. Y entonces dije, Capri, ¿verdad? Y le puse el nombre de Capri jugando con Caperucita, ¿verdad? Y luego el resto de los nombres dije, pues que empiecen por A. Alma, Ans y Ans, ¿verdad? Pero el nombre de la niña tiene que ver con el nombre de Caperucita. Que luego hay otra cosa muy curiosa, que mirad, cuando no se ha hablado, no lo he visto, de que el libro tiene dibujos. Los dibujos no son míos, se me ha olvidado hablar de los dibujos. Los dibujos son de una ilustradora que se llama Ximena Maya, que es una amiga que se dedica a dibujar. Entonces yo le pedí que hiciera los dibujos. Y cuando le pedí que hiciera los dibujos, pensando en el cuento de Caperucita, en el nombre de Catri, en que es una niña que vive en el bosque, etcétera, etcétera, cuando hablé con Ximena le dije, mira Ximena, tú invéntate la
fotos para que viera los árboles del bosque. Por eso aparecen árboles llenos de nieve, muy altos, etc. Y yo le dije, mira, te voy a pedir un favor, y es que cuando dibujes a Catherine, la dibujes con algo que recuerde a Caperucita Roja. Y entonces ella me dijo, ah, sí, buena idea. Y pasado el tiempo, me envió este dibujo. Sino que aquel me envió este dibujo. Yo cuando vi este dibujo dije, claro, esta niña recuerda a Caperucita Roja. Si os fijáis, esta niña recuerda todos los dibujos que hay de Caperucita Roja. ¿En qué? La pregunta es, ¿en qué? En las botas. En las botas. Efectivamente, fijaos que en el cuento de Caperucita Roja aparece una niña a la que le llaman Caperucita Roja, y este cuento sería, jugando con el cuento de Caperucita que contaba mi abuelo, sería el cuento de Catherine Botitas Rojas. Jugando con el cuento de Caperucita. Fijaos que en el cuento de Caperucita se cuenta que la niña va por el bosque y se encuentra con un lobo que se la come. Sí, se come primero a la abuela y luego a la niña. El cuento de Caperucita es así, de terrible. Y yo dije, no, esta niña va a estar por el bosque y se va a encontrar con unos zorros y va a ser otra cosa distinta. ¿Verdad? No es el cuento ya de Caperucita. Pero yo jugué con Caperucita. De ahí los nombres. ¿Te llamas? Eloy. Terminado en Y, ¿no? Bien, Eloy. ¿Cuál es el premio más importante de tu vida? A ver, yo creo que algunos premios son importantes, pero a mí ha habido algunos premios que me han hecho mucha ilusión. Por ejemplo, el primer premio que me dieron, porque claro, al principio uno empieza a escribir, pero no le han dado ningún premio, ¿verdad? Siempre hay una primera vez. Entonces, el primer premio que me dieron me hizo mucha ilusión, porque es un premio además que me dieron en París. ¡Wow! ¿Verdad? Sorprendente. Entonces, el primero me hizo mucha ilusión. Y luego, aparte de ese primero que me dieron en París, hay algunos que me han hecho mucha ilusión, pero uno de los que más fue un premio que me dieron para todos mis libros. Porque a veces te dan un premio por un libro, pero a veces te dan un premio por todos los libros. Entonces hay un premio que me dio mucha ilusión, que es un premio que se llama Cervantes Chico, que es como el premio de Cervantes y tal, pero de libros. A ver, ¿qué vas a preguntar? ¿En qué te inspiras diariamente? Diariamente cuando estoy escribiendo. Bueno, a ver, diariamente a mí me gusta jugar mucho con la imaginación. Es decir, yo cuando estoy escribiendo un libro, estoy continuamente imaginándome como si fuera una película a los personajes. Es decir, vosotros habéis leído este libro, ¿verdad? Catherine, la casa, el papá que es leñador, los zorros, cómo Catherine sale a pasear por el bosque, cómo escucha las palabras del bosque. Habréis visto que este libro está lleno de onomatopeyas, ¿verdad? De sonidos, de ruidos, o los ruidos de las escopetas, ¿verdad? Entonces, yo diariamente, cuando escribo un libro, estoy imaginándome los personajes. Entonces yo cuando escribía este libro me imaginaba a Catherine caminando por el bosque y además oyendo los sonidos del bosque, acercándose a los árboles, mirando los nidos, por ejemplo, escarbando en el suelo porque ha visto por ahí alguna huella, buscando una hojita. Entonces, Catherine haciendo todo ese recorrido, cuidando de las gallinas, cuidando de su hermano, mientras está comiendo con sus papás, ¿verdad? Entonces yo
diariamente, cuando estoy escribiendo un libro, me estoy inspirando en esa imaginación. ¿Sabes? Luego, a veces pasa que cuando a uno le cuentan algo, por ejemplo, yo estoy seguro de que si yo hablara con vuestros papás o hablara con vuestros abuelos, sobre todo vuestros abuelos, contarían cosas muy interesantes. Si alguno de vosotros quiere escribir un cuento o un libro, yo os aconsejaría, por ejemplo, que cotillearais con vuestros abuelos. Que les pidáis, claro, les pidáis cosas, por ejemplo, le digáis a vuestro abuelo o a vuestra abuela, oye, ¿tú a qué jugabas cuando eras pequeño? ¿Y qué hacías diariamente? ¿Y cómo eran los domingos? ¿Y cómo te divertías? ¿Cuál era la carta que echabas a los Reyes Magos cuando eras pequeño? ¿Qué te regalaban los Reyes Magos? Y a partir de ahí salen muchas historias muy curiosas. Tú ya no tienes ganas de hacer preguntas atrevesadas, ¿no? Bueno, me inspiró en la imaginación. A veces es un viaje como esto. A veces es un viaje. Yo tengo algún libro que sale de algún viaje que he hecho por ahí. Por ejemplo, el primer libro que antes preguntabas, el primer libro que yo escribí en ese desierto es por un viaje al desierto. En este caso es un viaje a este lugar. O sea que me inspiro a veces de una conversación. A ver, esto... Es que no me puedes preguntar, porque luego van a decir que tengo enchufe por mi nieta. Bueno, el segundo libro, si me preguntáis el primero, luego el segundo, luego el tercero, esto es un poco aburrido, ¿verdad? El segundo libro que escribí es uno que se titula Bruno y la casa del espejo. Es un libro para niños. ¿Por qué te hiciste profesor de matemáticas y por qué lo dejaste? Bueno, me hice profesor de matemáticas. Primero a mí me gustaban mucho las matemáticas desde pequeño. También me gustaba escribir. Me gustaba dar clase, por eso me hice profesor. Y luego lo dejé poco a poco porque fui escribiendo historias, libros, cuentos, pero yo sigo haciendo cosas de matemáticas. Ahora ya no doy clase con chicos, pero de vez en cuando pues doy una conferencia de matemáticas. Hay cosas por ahí curiosas, curiosas. Y ahora, por ejemplo, dentro de poco me han pedido que vaya a un sitio a dar una conferencia de matemáticas y literatura. En Canadá. O sea que a lo mejor me traen una historia. Bueno, a ver, yo quiero una pregunta entrevesada. Venga, una pregunta entrevesada. ¿Cómo te llamas? Diego, venga, la pregunta entrevesada. Diego. Yo creo que cuando tenga 140 años... Creo que con 140 años ya se me habrá pasado la gana de tiempo. ¿Perdona? Por ordenador. Los libros los escribo por ordenador. A mí me gusta mucho porque, fijaos, en el viaje este que os contaba, de donde salió este libro, no te puedo llevar el ordenador. Y a mí me gusta mucho, yo cuando estoy en mi casa escribo por ordenador, pero a mí me gusta mucho escribir a mano. Yo siempre llevo un cuaderno para escribir, cuando salgo por ahí de viaje. Y yo os aconsejo que tengáis un cuaderno bonito. Muchas veces uno no sabe qué pedir por su cumpleaños, o no sabe qué pedir a los reyes, porque tiene ya un montón de cosas.
todo esto. Y yo, por ejemplo, os aconsejaría que buscarais un cuaderno bonito. Ayer yo estuve paseando por aquí conmigo, vi que había unas papelerías fantásticas y había algún sitio donde vi algunos cuadernos chiquititos que a mí me gustan, porque se lo puede uno meter en la mochila, en los bolsillos y todo eso, que son preciosos. Yo os invitaría a que tuvierais un cuaderno bonito, porque es muy curioso ver cómo poco a poco uno va escribiendo y van saliendo historias. Entonces, cuando yo salgo por ahí de viaje, me gusta llevar un cuaderno y en el cuaderno a veces escribo, en el cuaderno escribo. Y es muy curioso ver cómo, pasado el tiempo, poco a poco van saliendo cosas. Cuando uno escribe con el ordenador, que el ordenador está muy bien, pero las cosas no se ven. Hay que buscarlas para que se vean, ¿verdad? Pero cuando uno abre un cuaderno, se encuentra con cosas que ha escrito que a uno le gustan y puede ir directamente a las cosas. Entonces a mí me gusta escribir por ordenador, pero también por ordenador. Y yo os invito a que os regalen un cuaderno bonito, con un papel que os guste, un papel así que se deslice bien, un bolígrafo que se mueva bien, y van saliendo cosas. ¿Te llamas? No, es que tampoco he dejado las matemáticas, ¿eh? Yo las matemáticas no las he dejado. O sea, yo sigo leyendo libros de matemáticas, revistas de matemáticas, doy alguna, hago algún libro de matemáticas, he hecho algún libro de matemáticas también. O sea, que yo sigo haciendo cosas. No he dejado las matemáticas. Lo que pasa es que he dejado de dar clases de matemáticas. Hombre, en el norte hay zorros plateados, además. El zorro es un animal que a mí me gusta mucho. Entre otras cosas, porque yo vivo en un sitio de bosque, y algunas noches, cuando yo vuelvo a casa, tengo que pasar por una carretera estrechita, con las luces encendidas y en alguna ocasión se cruza un zorro. Los zorros además son muy curiosos porque cuando uno ve un zorro inmediatamente lo reconoces. Hay animales que se cruzan y no sabes qué pasa, pero los zorros se reconocen. A mí me caen muy simpáticos y los zorros del norte, los zorros plateados, están en este bosque. Yo no los vi. Yo cuando estuve en ese bosque no vi zorros plateados. Una cosa, porque los zorros son animales bastante tímidos y se esconden. Pero en ese bosque es casi seguro que hay zorros blancos. Bueno, muchas preguntas, ¿eh? ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Quieres hacerla? Las dos cosas, pero me gusta mucho escribir para niños. Me gustan las dos, porque vosotros a veces preguntáis cosas como ¿qué te gusta más, esto o esto? Me gustan las dos, pero me gusta mucho escribir para niños. De pequeño me gustaba leer y me gustaba que me contaran cuentos. Escribir no me gustaba nada. No me gustaba. Pero leer sí y que me contaran cuentos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeño, claro, cuando uno es pequeño, pues cuando yo era pequeño se jugaba mucho en la calle, ahora ya no se juega en la calle, ¿verdad? Es una pena. Pero se jugaba mucho en la calle. Entonces, aparte de jugar en la calle, los chicos y las chicas nos reuníamos, ¿verdad? Antes de subir a las casas, cuando ya era de noche, y esto era muy divertido. Nos reuníamos en los portales de las casas, cuando estaba todo oscuro, y nos contábamos cuentos de miedo.
Entonces, cada cierto tiempo alguien tenía que contar un cuento del miedo. Entonces os lo podéis imaginar así en el portal de la casa, con la luz a oscuras, un grupo de chicos y chicas contándose cuentos de miedo. Y a mí me gustaba mucho eso, de contar cuentos de miedo. Y a veces ibas a casa y te daba miedo volver a casa y subir las escaleras. Entonces me gustaba mucho leer y que me contaran. Unas 600 páginas. Muy bien. Ya estamos acabando, un momentito. Y tengo que hacer una cosa con Guille. Sí, mi próxima obra... Yo escribí el último libro, se publicó en diciembre, y mi próxima obra se publicará a finales del verano y va a ser una colección de cuentos para chicos mayores y mayores que se llamará Tras el cristal. Ese es mi próximo libro, Tras el cristal. Bueno, os decía, por favor, que yo escribí este cuento pensando en las historias que me contaba mi abuelo. Y os decía que este libro está escrito en capítulos muy cortos, ¿verdad? ¿Recordáis? Claro, mi abuelo, que era muy listo, cuando me contaba un cuento, no me lo contaba todo seguido. Porque si mi abuelo me contara los cuentos todo seguido, yo hubiera dicho, imaginaos lo siguiente. Imaginaos que me pida, cuéntame un cuento. Sí, te voy a contar un cuento. Pues mira, había una vez una niña que vivía en un bosque y entonces esta niña bla 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 bla
bla, 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 bla. Si mi abuelo me hubiera contado el cuento así, yo hubiera dicho, ¿qué abuelo más pesado? Pero mi abuelo, que era muy listo, no me contaba los cuentos así. Si mi abuelo me hubiera contado los cuentos así, yo el próximo día no lo hubiera hecho contando el cuento. ¿Verdad? Me hubiera dicho, vamos a cazar ranas. Pero mi abuelo me contaba los cuentos así. ¿Veréis? Ay, sí, te voy a contar. Mira, la historia que te voy a contar sucedió hace muchos años. Que mi abuela era entonces una niña y a ella le faltaba mucho para nacer. Y esta niña vivía en un bosque con su papá. Anda, mira, una lagartija. Mira, la lagartija, vamos a asustarla. Vamos. Ah, mira, se ha ido. Y mi abuelo seguía el cuento diciendo, el padre de Catherine era cazador y leñador y vivía en el bosque cazando algunos animales y pescando. Y además de Catherine vivía su mamá. ¿Has visto aquel escarabajo que hay ahí? Entonces vamos a acercarnos y le vamos a dar la vuelta. Ya verás. Entonces cogíamos y le dábamos la vuelta al escarabajo. No pasa nada, porque los escarabajos, después de mucho esfuerzo, se dan la vuelta ellos solos. Pero es muy divertido ver cómo los escarabajos se dan la vuelta. Bueno, entonces, jugábamos con el escarabajo y mi abuelo seguía el cuento y decía, la madre de Catherine hacía tortugas. Y entonces mi abuelo me contaba el cuento a trocitos. A trocitos. Y mientras me contaba el cuento a trocitos, íbamos viendo las hormigas, los escarabajos, las lagartijas, las flores, etc. Y entonces, en lugar de contarlo todo seguido, me contaba a trocitos. Y por eso yo escribí este libro a trocitos. Y por eso aparecen esas palabras en mayúscula, ¿verdad? Porque mi abuelo recordaba lo anterior y me contaba el cuento así. ¿Qué te parece? ¿Bien? Bueno, has hecho muy bien de mi nieta, ¿eh? Además, me ha salido una nieta guapa. ¿Me ha salido guapa?